Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a resolver una ecuación en el cual tiene que ver con una ecuación llamada barométrica, en donde vamos a iniciar partiendo de una ecuación diferencial. Entonces, como parte del temario de ecuaciones diferenciales, tenemos aquí algunas aplicaciones. Bien, entonces para ello podemos empezar con la siguiente parte. Se sabe que la diferencial de la presión, ¿sí?, es igual a el peso específico por la diferencia de alturas en Z. Entonces, en mecánica de fluidos, el peso específico es una propiedad del fluido. En este caso, pues, tenemos que el peso específico gamma va a ser igual al producto de la densidad por su gravedad. Entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación de la diferencial de presión en función de la densidad de la gravedad, quedaría de esa forma. ¿Sale? Densidad por gravedad por delta Z. Bien, entonces aquí tenemos una parte en la cual esta diferencial o este delta Z viene siendo prácticamente la diferencial de altura. Entonces, la derivada de la presión o la diferencial de la presión menos ρ por G, que es la densidad por gravedad, por dz, la diferencial de Z de altura. Bien, ahora, en esta parte tengo varias propiedades termodinámicas. Por ejemplo, aquí tengo lo que es la parte de la presión, que es una propiedad de estado en la termodinámica. Pero si yo quiero encontrar pues la presión o dejarlo en términos como propiedad termodinámica, yo sé que la presión es una variable en la cual pues varía con la temperatura. Y entonces lo que podemos hacer aquí es pues aplicar la ley de los gases ideales. PV es igual a nRT. Esta es la ecuación del gas ideal. Entonces, si yo quisiera dejar esta expresión o esta derivada en función del gas ideal, lo que tendría que hacer es despejar la presión. Entonces la presión va a ser igual a nRT entre volumen, ¿sí? Entonces, al momento de que yo ya sustituyo la presión en esta diferencial, me va a quedar de esta forma: nRT por volumen es igual a menos densidad, gravedad y diferencial de alturas. Bien, ahora yo todavía puedo modificar esta expresión. Esta n, siendo en el gas ideal el número de moles, es el número de moles. Entonces, si yo tengo el número de moles, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que el número de moles lo puedo calcular como la siguiente expresión: masa entre peso molecular. Entonces, ahora lo que puedo hacer es que esta ecuación del número de moles lo puedo sustituir aquí. Entonces, esta derivada será igual a m sobre m RT entre volumen es igual a menos densidad, gravedad de Z. ¿Sí? Bien, ahora, si puedo observar de este lado, el lado de la ecuación, yo sé que la densidad es igual al cociente de la masa por volumen. Entonces, si yo quiero dejar la presión, la que acabo aquí de sustituir dentro del paréntesis, porque esto sigue siendo presión, entonces puedo dejar en términos de masa y densidad. ¿Se me explicó? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sustituyo de esta fórmula de la presión, es igual a nRT sobre V, esto es igual a m
mayúscula RT sobre V y resuelvo ese cociente, me va a quedar MRT entre MV y lo que tengo aquí es masa sobre volumen y eso es densidad. Entonces densidad RT entre M mayúscula peso molecular. Bien, a lo que voy es que la presión la puedes dejar en función también de su densidad. ¿Sale? Y es lo que estás obteniendo de este lado. Entonces, prácticamente la derivada de densidad RT sobre M es igual a menos rho G por dz. Bien, ahora, si puedo observar lo siguiente, es que dentro de esto tengo ahí una constante R, que es la de los gases ideales. ¿Sale? Ahora, la otra es que si nosotros tomamos en cuenta que la variación de la presión en mi ecuación original, que era esta, menos rho G de Z, ¿sí? Entonces la derivada de la presión va a ser igual a menos el valor de la densidad. ¿Y cómo obtengo la densidad aquí? Bueno, la densidad la puedo obtener despejando, sería presión, peso molecular, entre RT. Y esto lo puedo sustituir aquí. Y entonces lo que voy a tener es presión, peso molecular, entre RT por dz. Ahora, si nosotros queremos encontrar la diferencial de presión o la diferencia de presiones, pues puedo obtener lo siguiente. Esto prácticamente ya es mi ecuación diferencial. Solamente que esa ecuación diferencial ya está separada. ¿Qué quiere decir? Al ser una de variables separables, pues voy a integrar en ambos lados de la ecuación. Lo integro acá y como la presión es variable, entonces, vamos a ponerlo acá, va a quedar la presión abajo. ¿Cómo es que la presión se va para allá abajo? Como es variables separables, la ecuación diferencial te va a quedar así. dP entre P es igual a menos MRT de Z. Ahora, la G, ¿dónde quedó? La G está aquí y G acá, que es la gravedad, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros vamos a establecer nuestra integral, entonces menos mg, rt son constantes y se va a integrar nada más de z. Ahora, aquí vienen los límites. La presión va a estar evaluada de una presión inicial a una presión P. Y para la z también va a ser de un Z0 a un Z cualquiera. Entonces, esto es prácticamente un logaritmo natural de la presión evaluado de P0 a P. Esto es igual a menos mg rt, integral de z, pues es z, evaluado de Z0 a Z. Bien, ahora si yo quiero manejar una diferencia de alturas, en este caso de Z0 a Z, pues podría poner de un Z0 a un Z1. No necesariamente es el Z1, puede ser de Z1 a 2, todo dependiendo de los límites que tengas para tu integral. Y también, como podrás observar, ya no se pone el más C, porque esta es una integral aparentemente definida. ¿Va? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar a la presión, porque de eso trata este ejercicio. Quiere que yo obtenga una ecuación o una expresión en la cual pueda calcular la presión en cualquier punto, solamente conociendo la altura que estás a nivel de mar. Entonces, para ello vamos a evaluar estos dos límites.
Entonces, para este caso, acuérdate que el teorema fundamental del cálculo que te dice que es el límite superior menos el límite inferior, ¿sí? Entonces es igual, como este es constante, mg rt va a ser de z1 menos z0, ¿sí? Ahora, como tengo la resta de dos logaritmos, pues es por propiedades logaritmos va a convertirse en una división, porque se están restando. Y esto es igual a menos mg rt delta z, vamos a llamarla así. Es una diferencial, una diferencia de alturas. Ahora, si yo quiero despejar P, voy a aplicar Euler en ambos lados de la ecuación, y al aplicarlo te va a quedar P sobre P0, eso es igual a menos Euler, ¿sí? mg rt por delta z. Y si te das cuenta, es una función exponencial, y obviamente está en función de ¿quién? De la diferencia de alturas. Ahora, si yo quiero encontrar la presión en un punto, entonces la presión va a ser igual, esta P pasa al otro lado, multiplicando, quedándote de esta forma. mg rt delta z. Entonces, la ecuación que acabo de encontrar faltó el negativo acá, sí, es cierto. Entonces aquí ya no lo lleva. Entonces, esta expresión que acabo de encontrar es la presión en cualquier punto teniendo la diferencia de alturas, y esa se expresa como metros sobre nivel de mar. ¿Sí? Esas son sus unidades, por así decirlo, metros sobre nivel de mar, y la presión está dada en atmósferas. ¿Sí? Entonces, esta P inicial, ¿qué es? Pues es una presión en la cual está a nivel de mar, y pues tiene un valor inicial, un valor ya, digamos, constante, en el cual lo debemos consultar, ¿sí? Entonces, pues podríamos pensar que es una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera estándar, y ya puedes encontrar la presión en cualquier punto sobre nivel de mar. Entonces, esta expresión es muy utilizada sobre todo en la parte de diseño de algunos equipos de ingeniería química, por ejemplo, ¿sale? O saber, pues, sistemas presurizados en algún punto. Bien, sería todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.